Damos inicio a audiencia en causa RIT 1393-2018. Dirige la audiencia juez Sandra Nahuel Cura. Se individualizan, por favor, los intervinientes que se encuentran presentes, comenzando por el Ministerio Público. Buenos días, su señoría. Por el Ministerio Público comparece el abogado Carlos Jorquera y el fiscal adjunto Roberto Garrido. Querellantes, en el orden en que están sentados, se van individualizando. Buenos días, señoría. Comparece por la Defensoría de la Niñez Patricia Muñoz García, defensora de la niñez. Buenos días, magistrada. Por el querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos comparece el abogado Marcos Rabanal Toro. Buenos días, señoría. Claudio Jaravillero, en representación del Estado de Chile por el Consejo de Defensa del Estado. Buenos días, señor Buenos magistrado. días. Nelson Miranda Urrutia, por la familia Catrillanca. Buenos días, su señoría Sebastián Saavedra en representación del adolescente iniciales MPC. Buenos días, magistrado. Igual en representación de MPC, parte querellante, Eduardo Painevino Maldonado. Muy buenos días, señoría. Hernán Valerio Castillo, abogado del Ministerio Interior, querellante también. Buenos días, señoría. También por el Ministerio Interior, abogado Luciano Martínez Peso. Ya. Bien. Acá yo les voy a nombrar al imputado y se va individualizando si es que está el imputado junto con su defensor, ya para seguir un orden. Por don Carlos Alarcón. Muy buenos días, magistrado. Por la defensa de don Carlos Alarcón Morina, comparece abogado Gloria Chamorro Urrutia con domicilio y forma de notificación ya registrado en el Tribunal de Vuestra Señoría. Bien. Por Raúl Ávila. Buenos días, magistrado. Por el Raúl Ávila, Patricio Sepúlveda y Braulio Valenzuela, el abogado Eliezer Poblete Torres, ya individualizado conjuntamente con el abogado Javier Jaramiller. Ya, Raúl Ávila, Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda. Así es. Por don Gonzalo Pérez Vargas. ¿Quién comparece? Ah, no está el abogado. Y sí, acá tengo un escrito, después lo voy a hacer presente. Por Manuel Valdivieso. Señoría, buenos días. Por don Manuel Valdivieso comparece Gonzalo Cruz Gutiérrez. Por Jorge Contreras. Buenos días, señoría. Por el coronel Jorge Contreras comparece el abogado Rodrigo Sangüesa Ríos. Conjuntamente con el abogado Jorge Aparicio Ares, magistrado. Y por don Cristian Inostroza. Buenos días, señoría. Comparece el abogado Fernando Cartes Sepúlveda, haciendo presente que además comparece a la audiencia mi representado, don Cristian Inostroza. Ya. ¿Quién es don Cristian? Sí. Ya. ¿Se individualiza para efecto de registro? Cristian Eduardo Inostroza Queñir, ya individualizado en la causa, magistrado. Ya. ¿Algún otro imputado que esté presente? Magistrado, Sí. Manuel Valdivieso Terán, también ya individualizado en carpeta. Bien, en primer término dejamos constancia que se ha proveído el día de hoy un escrito por el cual el abogado Ricardo Cornejo Martínez solicita al tribunal en representación de su representado don Gonzalo Pérez Vargas, atendido que se encuentra programada audiencia por seguimiento de cierre de la investigación para el día 10 de mayo en curso. Hago presente usted que por motivos de fuerza mayor esta defensa les es imposible poder concurrir a la audiencia, dejando a vuestro criterio lo resuelto por usted en la audiencia respectiva. Hace presente que la teoría de la defensa, como también de las medidas cautelares de menor intensidad, no afectaría la situación procesal de su representado, entendiendo que no lo dejaría en indefensión, toda vez que ya sea que la investigación se cierre o permanezca en curso, no afecta los intereses de su defendido. Cabe precisar que el letrado tiene pleno y absoluto conocimiento del principio de bilateralidad de la audiencia, como también el principio de oralidad. Sin embargo, debido a diversos compromisos que tiene por el ejercicio libre de la profesión, está imposibilitado de estar presencialmente en la audiencia del día 10. Por lo tanto, ruega al tribunal tener presente lo señalado, dejando al criterio del tribunal lo resuelto en la audiencia del 10 de mayo en curso en cuanto al apercibimiento de cierre de la investigación o en caso que se prorrogue el plazo por más tiempo. ¿Alguno de los intervinientes presentes tiene algo que señalar al tribunal previo a proveer este escrito? Bien, fue proveído por despacho en todo caso, téngase presente. Tengo también otro escrito que fue presentado por el Ministerio Público y que también ha sido proveído el día de hoy y que es probable que no esté en conocimiento de los intervinientes presentes en esta audiencia. El escrito presentado por don Roberto Garrido Bedwell, fiscal adjunto de Temuco, en proceso rol 1393-2018. Por este acto, con fecha 9 de mayo de 2019, vengo en comunicar el cierre de la presente investigación en conformidad a lo preceptuado en el artículo 247 del Código Procesal Penal. ¿Cómo? Por tanto, solicita al tribunal tenerlo presente y notificarlo a todos los intervinientes. Esta comunicación de cierre ha sido proveída ya por el tribunal, por despacho, atendido que se presentó por escrito, teniendo por comunicado el cierre de la investigación y disponiendo la notificación a todos los intervinientes en esta causa. Dicho lo anterior, entonces, vamos con lo que nos convoca. Como primer asunto a resolver en esta audiencia, tenemos la solicitud del abogado Gonzalo Cruz Gutiérrez para que se designe un procurador común
También la solicitud del abogado Jara Miller para que se aperciba el cierre de la investigación, pero esto ya ha sido comunicado el cierre por el Ministerio. Bien, se tiene presente. Y en el otro sí había solicitado también la designación de procurador común, pero únicamente referido a las 4 instituciones públicas que comparecen, a diferencia del abogado Cruz, que lo solicita respecto de todos los creyentes. Después tenemos que conocer una solicitud también del abogado Cruz en cuanto a la suspensión temporal de medidas cautelares de su representado, y también tenemos que conocer de la petición de cautela y garantías planteada por la defensa del señor Alarcón Molina. ¿Sí? Su señoría, además esta defensa tiene una petición adicional respecto del imputado Raúl Alarcón, respecto de la solicitud de suspensión. Raúl Ávila. O sea, perdón, ¿Ya? Raúl Ávila, respecto de la suspensión de su medida cautelar, y daré los fundamentos cuando se me dé la palabra oportunamente en recurso de esta audiencia, y es solo por 3 días, su señoría, por trámites personales que tiene que realizar. ¿Y eso en fecha pronta? Eso tiene que hacerlo, lo voy a solicitar para el día 13, 14 y 15 de mayo. Ya, que como la audiencia no está habilitada para eso, pero vamos a verlo. Pero en primer término vamos a ir con la petición de designación por los creyentes de procurador común. Originalmente se había dado traslado por el tribunal a la audiencia, a la petición, evacuaron todos los creyentes el traslado, así que como ya todos están en conocimiento de los argumentos de cada uno, les pido que de manera bien breve, por favor, hagan sus solicitudes, un máximo de 3 minutos, estimo que es suficiente para aquello. Defensor que hizo la solicitud, señor Cruz, tiene la palabra. Bien, gracias, señoría. Bien, señoría, esta defensa ha solicitado por escrito, y se proveyó así por escrito, que se haga uso de la facultad prevista en el reenvío que hace el artículo 52 del Código Procesal Penal a lo previsto en el artículo 19, 12 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que se designe por usted, a falta de acuerdo por los querellantes, un procurador común para todos los querellantes que están interviniendo en esta causa. En efecto, señoría, y tal como lo adelantó, nosotros formulamos por escrito y adelantándonos cuáles son los argumentos para sostener esta pretensión. Y así dijimos que efectivamente consta, ¿cierto?, que en este proceso han venido interviniendo 6 querellantes. Y ellos han ejercido sus acciones en representación judicial de sus mandantes, cada cual, pero las acciones que han ejercido son las mismas desde que emanan directamente de unos mismos hechos. Y tal como se ha señalado también por escrito, así, por ejemplo, la familia Catrillanca ingresó una querella criminal por los hechos que están siendo conocidos y que respecto al cual el señor fiscal cerró la investigación anoche, y ingresó una querella criminal, es decir, ejerció su acción, por estos hechos, calificándolos como homicidio calificado, consumado y obstrucción a la investigación. A ver, señor Cruz, todos los intervinientes tenemos claro las querellas que ha interpuesto cada uno, por qué delitos ellos creen que deben ser condenados los imputados. Entonces, refiérase por favor a lo jurídico, ¿por qué cree usted que sería aplicable el 52 en relación con las normas del Código de Procedimiento Civil? Tal como lo señalé entonces, señoría, todos los intervinientes entonces han ejercido entonces una misma acción que corresponde a unos mismos hechos. El reenvío que hace la aplicación del artículo 52 es sumamente claro, y así haya sido resuelto ya en otras oportunidades, y particularmente es perfectamente posible acceder a la petición que hago yo por lo siguiente. El artículo 18 del Código de Procedimiento Civil establece que en un mismo juicio pueden intervenir como demandantes o demandados, y aquí debe entenderse como querellantes, varias personas, siempre que se deduzca la misma acción o acciones que emanan directa e inmediatamente de un mismo hecho, o que se proceda conjuntamente por muchos o contra muchos. Aquí, particularmente, todos los querellantes, representando a sus mandantes, algunos particulares y otros estatales, han venido ejerciendo conforme a las reglas que el Código Procesal Penal establece, tanto para mandantes particulares como para mandantes públicos, como se ha sostenido al contestar el traslado. Y ejercen esta acción, señoría, en los términos que señala, tal como yo lo indiqué, el artículo 19 y 18, porque emanan directa e inmediatamente un mismo hecho.
es sumamente claro. Cuando contestan el traslado, algunos de estos querellantes han sostenido, y así por ejemplo, el señor Nelson Miranda, en representación de la familia Camilo Catrillanca, solamente se ha sostenido en argumentaciones de principios en que se le asegura, dice, a todas las personas el acceso a la justicia. La Defensoría de la Niñez ha venido sosteniendo de que tiene un particular estatus por el cual ellas, en virtud de la ley 21.067, tienen facultades para querellarse. Pero aun cuando su mandante, y es aplicable para todas las instituciones públicas, sean públicos, lo cierto es que deben regirse por las reglas del Código Procesal Penal. No hay ningún querellante privilegiado. Todos los querellantes se rigen por las reglas del Código Procesal Penal. Así también cuando contesta el Consejo de Defensa del Estado, también sostiene de que no sería aplicable porque él tiene un régimen jurídico especial, el Consejo de Defensa del Estado. Pero eso dice relación con la institución de la cual emanan. No dice relación con la forma de ejercer la acción. La forma de ejercer la acción, las formas procesales están reguladas por el Código Procesal Penal. Y allí no se dice, oiga, cuando haya un querellante público puede intervenir de tal forma. No. También se sostiene por parte del gobierno o del Ministerio del Interior de que se habría planteado una solicitud por esta parte en forma extemporánea, pero no indica cuál es la norma que regula la oportunidad y dice que se habría convalidado y girando sobre la misma lógica de que habría una convalidación o una falta de oportunidad. Pero tampoco es capaz de señalar cuál es la norma precisa, al revés de lo que hice yo señalo precisamente cuál es la norma que hay que aplicar. 52 del Código Procesal Penal, 12 y siguientes, 18 y 19 del Código Procesal Civil. Además también, la familia del menor MAPC también sostienen, en virtud de algunos principios, de que puede haberse alterado el orden regular del pleito, pero no es así. Y el Instituto de Derechos Humanos también sostiene que en el proceso penal se dice de que habría una sentencia, también reconoce del Tribunal Constitucional, que declaró inaplicable para un caso particular, una norma. Y también reconoce el Instituto de Derechos Humanos de que esa norma, esa sentencia es para un caso particular. Así las cosas, entonces, señoría, estimamos que las razones que se fundamentan no es una razón única y meramente de economía procesal, y no es así. No solo es únicamente de economía procesal, y no solo por las incomodidades que puedan prestarse en un juicio, sino que dice más allá de la comodidad o facilidad o de la economía procesal, sino que tiene por objeto esta norma de aplicar el procurador común que ya rige en otros territorios jurisdiccionales en Santiago, es de agilizar el proceso y evitar la pluralidad de intervinientes que actúan por separado y que vienen a sostener la misma acción y la pretensión, y evitar que esto sea un elemento disociador o entorpecedor del proceso. Hay que reconocer, señoría, de que el Código Procesal Penal, todo el código y todo el sistema procesal penal es una garantía para el imputado. Y los derechos humanos son para el imputado frente a la persecución penal, apoyada y coayudada por los querellantes. De tal suerte de que, siendo así una garantía para el imputado, se establece el procedimiento ágil y oportuno, y en que estimamos perfectamente posible que los derechos de las víctimas, que también regula el Código Procesal Penal, es perfectamente posible no ser olvidados por el tribunal, y en nada afecta a los derechos de la víctima cuando algún interviniente no estuviera de acuerdo, por ejemplo, en el desempeño del procurador común que se designe de común acuerdo o a falta de acuerdo por el tribunal. Todo es que precisamente el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil establece que las partes pueden solicitar al juez que autorice a efectuar sus propias alegaciones en determinadas actuaciones, en el evento que algún interviniente no estuviera de acuerdo con el desempeño del procurador común. Así entonces, pido, señoría, que se acceda a esta petición de designar al procurador común. Bien, el defensor señor Jara también había pedido asignación de procurador común, pero con la diferencia que lo requería respecto de los 4 querellantes que representan la institución. Sí, así es, magistrado. Brevemente me referiré al incidente presentado por esta parte. Todo es que nuestra incidencia solamente dice relación con los 4 entes públicos. Sabemos que existen 6 querellantes y 4 de estos querellantes son instituciones públicas y han entendido las normas que han sido expuestas por el colega defensor. Entendemos que también se justifica esta
esta pretensión, atendido que el nombrar un procurador común no solo va a facilitar el debate jurídico, sino que además también van a estar respaldados todos y asegurados los derechos de las víctimas. Asimismo, su señoría, en base a esto, entendemos que todas las querellas que se han presentado dicen relación con el mismo hecho, que ya lo hemos conocido y lo conocemos por todos los intervinientes, por lo tanto no quiero extenderme mucho más respecto a eso y precisamente solicitar a este tribunal que se nombre, en el caso de falta de acuerdo, su señoría, que se nombre un procurador común por este tribunal. Bien, entonces en el orden en que están sentados los querellantes, comienza la Defensoría de la Niñez. Gracias, señoría. Bueno, tal como lo ha sostenido el tribunal, se evacuó traslado a la petición que se formulara por el defensor Cruz, por lo tanto seré muy breve. Primero, partir con señalar que yerra, me parece, el abogado Cruz al decir que los derechos humanos son privativos de los imputados, porque los derechos humanos son de todos quienes tienen la calidad de persona, y por cierto que las víctimas también lo son, y en ese contexto un sistema como el procesal penal chileno, por cierto que da garantías no solo al imputado, sino que debe darlas a cualquier interviniente. Desde esa perspectiva, y yendo exclusivamente a lo que normativamente se ha esgrimido por el abogado Cruz, ciertamente en este caso no se cumplen los requisitos establecidos en la ley para poder entender que nos encontramos ante una situación que amerite la decisión del tribunal de designación de un procurador común. Aquello requiere, su señoría, dos exigencias. Primero, que obviamente se trate de dos o más partes que entablen una demanda o una gestión judicial. Y segundo, que aquellas deduzcan evidentemente las mismas acciones. Requisito que desde nuestra perspectiva y en lo que dice relación con la Defensoría de la Niñez, evidentemente no se satisface desde ninguna perspectiva para acceder a la petición y a la pretensión tanto del abogado Jara como del abogado Cruz. Particularmente, yerra también el abogado Cruz al sostener que la intervención judicial, al menos en lo que dice relación con esta parte, está dada por el mandante, en este caso haciendo alusión al adolescente respecto del cual se ha deducido querella también por una entidad privada. Pero valga la pena sostener, señoría, que normativamente hablando, en lo que dice relación con la ley 21.067, esta parte no requiere de ninguna acción personal de esta persona para efectos de poder intervenir judicialmente en razón de que su único mandante es la ley. La ley 21.067 que establece claramente que esta institución es una corporación pública, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio y que tiene objetos particulares y específicos, señoría, que evidentemente son disímiles de la intervención de cualquier otro querellante que se encuentra sentado ante este tribunal y ante cualquier otro del país. Esto es la difusión, la promoción y la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes del país y por lo tanto desde ahí nos parece que no existe argumento alguno que permita sostener a los abogados solicitantes en este incidente que en lo que dice relación con la Defensoría de la Niñez cualquier otro querellante pudiera ejercer legítimamente aquellas acciones que le han sido atribuidas por nuestra legislación a través de dicha norma. Y en ese sentido, señoría, ciertamente una decisión que terminara por acceder a la petición y pretensión de los abogados Cruz y Jara implicaría afectar una garantía constitucional como la tutela judicial efectiva que tiene que ver con asegurar efectivamente el ejercicio legítimo de aquellas atribuciones que están contenidas en la Constitución, en la ley, y que no pueden ser ni restringidas ni perturbadas ilegítimamente o arbitrariamente, menos si es que ni siquiera se dan los requisitos legales establecidos en las normas que han sido citadas por los solicitantes. Por lo tanto, solicito que se rechace la petición y que no se acceda a la designación del procurador común. Gracias, señor. Bien, Instituto de Derechos Humanos. Gracias, magistrado. Hacemos nuestras las argumentaciones de quien me precedió en relación a la naturaleza jurídica del mandato por el cual comparecemos en este procedimiento. Solo para efectos argumentativos quisiera plantear la siguiente hipótesis, magistrado. ¿Qué pasaría si nosotros en este acto solicitáramos que se habilitara la audiencia para que se designara un procurador común para todos los imputados? Y si quisiéramos poner algún tipo de diferencia, digamos que se designe un procurador común para los que están formalizados por obstrucción a la investigación, por ejemplo, y por los otros delitos, otro procurador común. Es una cuestión a considerar porque de lo que estamos hablando aquí es del derecho a la defensa. Y el derecho a la defensa, en términos generales, no se refiere únicamente al derecho de la defensa de los imputados, sino a cómo es que se ponen los intereses en juego en un procedimiento penal. Y estos intereses que están en juego acá no solamente son de las defensas, no solamente son de las víctimas directamente tal, sino de todas las querellantes que en virtud de sus respectivos mandatos han presentado las respectivas querellas.
En otro aspecto, magistrado, y tal como lo hemos insinuado al contestar el traslado, la verdad es que la designación de un procurador común es absolutamente inoficioso en este procedimiento penal, por cuanto una de las argumentaciones fundamentales que se han sostenido es la economía procesal, y creemos que para salvar esas dudas que pueden tener las defensas, bastan con las facultades de dirección del juez en las respectivas audiencias. Además, queremos señalar de que esta posición de que lo que está en juego aquí es el derecho a la defensa en general, ha sido sostenida también en el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 19 de junio de 2017, rol 3123-2016, en que se señala de manera expresa de que aun cuando fuese nombrado un procurador común, la verdad es que el tribunal no podría impedir que cada uno de los abogados que representan a las distintas partes querellantes intervengan en los momentos que estimen pertinentes, cuando estimen que sus intereses no estén siendo debidamente representados por el procurador común. Y claramente en este proceso hay intereses disímiles en los distintos querellantes. Tanto es así que en su oportunidad hubo un incidente de exclusión respecto de los querellantes institucionales, solicitando que solo se mantuviera el Consejo de Defensa del Estado, y a esa solicitud de exclusión que presentaron algunas defensas, incluso adhirieron algunos querellantes particulares acá, solicitando la exclusión del Ministerio del Interior. O sea, claramente las víctimas acá no se sentían representadas por el Ministerio del Interior, porque los intereses son distintos, entonces menos aún podrían ser representados para el resto del procedimiento a través de un procurador común. Es todo, magistrado. Bien. Consejo de Defensa del Estado. Gracias, su señoría. Su señoría, solicito desde ya no se dé lugar a lo requerido por ambas defensas. En primer lugar, vuestra señoría, por lo siguiente: se habla, conforme a las normas a las cuales se ha recurrido, en base a lo dispuesto en el artículo 12, 17, 18 y 19 del Código de Procedimiento Civil, de que existe una demanda. Y claramente, vuestra señoría, en el procedimiento penal no existen demandas, y no veo cuál es el motivo por el cual debería hacerse una interpretación in bonam parte en favor de las defensas para hacer extensivo el término demanda a querella, cuando claramente, señoría, lo que la legislación procesal civil persigue es otra cosa totalmente distinta a la que persigue la legislación procesal penal. Pero además, vuestra señoría, en segundo lugar, se dice que se ha ejercido la misma acción, que en el caso de todos los querellantes la misma acción. Eso nuevamente es un error, vuestra señoría, porque la acción no ha sido ejercida aún por nadie, ni siquiera por la Fiscalía, vuestra señoría, y ni siquiera por los querellantes. La acción en el proceso penal, vuestra señoría, y esto obviamente lo saben los colegas, se ejerce solo en una etapa procesal, que es una vez que se haya cerrado, haya deducido la acusación, que es la acción penal ejercida propiamente tal por el Ministerio Público, y que los querellantes hayan acusado particularmente o se hayan adherido a esa acusación. Esa es la oportunidad en donde la acción verdaderamente tal se ejerce. Por lo tanto, está haciendo un análisis visionario de lo que supuestamente va a ocurrir, y que desde ya se sabe o se adelanta que las acciones no son lo mismo, porque hay distintas calificaciones jurídicas argumentadas y defendidas por cada uno de los querellantes, en donde precisamente algunos estiman que los hechos son constitutivos de un homicidio calificado y otros no, y dentro de los que piensan que es un homicidio simple hay ciertas variantes respecto de qué tipo de participación se le atribuye a cada uno de los imputados. Por lo tanto, es imposible hablar de misma acción. En primer lugar, la acción ni siquiera todavía hemos llegado a la etapa en la cual se debe desarrollar, y en segundo lugar, es imposible que sea calificada artificiosamente como que ésta sea la misma. Además, vuestra señoría, no hay que olvidar que el nombramiento procurador común produce ciertos efectos legales. Por ejemplo, vuestra señoría, el contenido del artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, que establece que cuando se produce la designación de nombramiento de procurador común, se revoca el poder o la representación de los demás, en ese supuesto, demandantes. Debemos entender, bajo esta interpretación extensiva, que debe revocarse el poder que se ha otorgado válidamente a los demás querellantes. Pues bien, vuestra señoría, y con esto nos encontramos derechamente con una imposibilidad legal grosera, que es, a lo cual aludimos a nuestro último argumento.
Lo pretendido por las defensas atenta gravemente en contra del orden público chileno, porque no es posible, vuestra señoría, que bajo esta figura del procurador común nos podamos ver expuestos a la posibilidad de que un particular, un civil, por ejemplo, el colega don Nelson Miranda, que representa a la familia Catrillanca, civiles, representen a la vez al Estado de Chile. O muy por el contrario, vuestra señoría, que el Estado de Chile, mediante el Consejo de Defensa del Estado, represente a un particular. ¿Por qué, vuestra señoría? Porque la ley orgánica del Consejo, como también de los otros organismos públicos, no establece la posibilidad de que representemos a un particular, como tampoco establece la posibilidad de que la Defensoría de la Niñez o el Instituto Nacional de Derechos Humanos representen al Consejo de Defensa del Estado. Por lo tanto, señoría, esto atenta groseramente en contra de lo dispuesto en el artículo 7º de la Constitución Política, que establece claramente, vuestra señoría, que los órganos del Estado actúan válidamente dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley. Es decir, no por resolución judicial y a petición, vuestra señoría, de uno o más intervinientes, se va a agregar facultades a un órgano público que la ley no ha contemplado. Razón por la cual, y con esto termino, señoría, no tiene ningún asidero y ningún sustento jurídico lo solicitado por la defensa, razón por la cual solicito no se dé lugar a la misma. Bien, su tiempo, abogado. Gracias, señoría. Por el asunto de economía procesal, me sumo a las alegaciones anteriores y doy por reproducido lo presentado en el escrito de traslado. Con respecto a la cuestión factual presentada por la defensa, valga recordar que estamos frente a más de un hecho que se debe juzgar. Estamos en presencia de varios delitos que también se deben juzgar. Estamos en presencia de más de una víctima de estos delitos y ciertamente estamos frente a una multiplicidad de imputados, lo cual hace ya de suyo, dadas las argumentaciones anteriores, sostener esta necesidad o legalidad del procurador común. Más aún cuando la representación, en este caso de la familia Catrillanca, es una representación de carácter personalísimo. Y ciertamente que el abogado que representa, por las razones que ellas fueran, es de absoluta confianza y que es uno de los pilares de nuestro procedimiento penal. Que el abogado que represente los intereses o las pretensiones punitivas de las partes sea un abogado de confianza de la respectiva parte. A mayor abundamiento, señoría, respecto al fallo del Tribunal Constitucional del 29 de junio del 2017, este fallo fue acogido parcialmente y se declaró inaplicable constitucionalmente el artículo 19, número 1 del Código de Procedimiento Civil, y esta causa era referida a una causa tramitada por el delito de estafa, en que habían múltiples abogados, querellantes y defensores, y ciertamente los montos eran disímiles, pero era un hecho de estafa, digamos, y habían variaciones con respecto al cálculo de los montos implicados. Frente a esto, el Tribunal Constitucional, en su fallo de mayoría, estableció que en este caso concreto, la aplicación del inciso primero del artículo 19 del Código de Enjuiciamiento Civil da un resultado inconstitucional al restringir la debida intervención de los abogados de los querellantes mediante un procurador común, dado que al hacer recaer todo el peso de sus variadas actuaciones, defensas y alegaciones en un solo abogado, entraban las posibilidades de real éxito en términos que afectan la garantía de la tutela judicial efectiva consagrada en el numeral tercero del artículo 19 constitucional. Por lo tanto, señoría, tenemos razones constitucionales, legales y además de hecho que hacen sostener la solicitud que se rechace de plano lo pedido por la defensa con respecto al procurador común. Es todo, señoría. Sí, bueno, esta parte querellante, su señoría, evidentemente solicita el rechazo de la designación de un procurador común, partiendo de la complejidad que significa hacer aplicable normas propias del derecho civil a el derecho penal. Más aún en la complejidad del caso que nos convoca, de una relevancia a nivel nacional. Quisiéramos controvertir seguidamente lo señalado por el abogado Cruz, en señalar que los derechos de los imputados estarían solamente protegidos por el Código Procesal Penal. Es un hecho de la causa, público y notorio,
que gran parte de los avances en derechos humanos están logrados por los reclamos de las víctimas. Basta recordar lo que ha ocurrido en Chile durante la dictadura militar y la cantidad de procesos que se han llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido llevados adelante justamente por las víctimas. En este caso, citar la sentencia Radilla Pacheco versus México del año 2009 y Favela Nova Brasilia versus Brasil del año 2017, en que señala que los estados tienen la obligación de garantizar que en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas pueden hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses. Y ese concepto, los intereses, es un elemento clave en esta discusión. Evidentemente, los intereses que representa cada uno de los querellantes en este caso es distinto. Tanto es así que, como lo ha recordado el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, este interviniente, por petición expresa de mi representado, solicitó y apoyó en su momento la solicitud de la defensa en el sentido de excluir al Ministerio del Interior. Imagínese lo que significaría para mi representado no solamente ya tener que soportar a un querellante que no quiere a su lado, sino que además la posibilidad de que sea ese mismo querellante el que tenga que representar los intereses de mi representado. Esa situación evidentemente choca con un elemento básico, que es la protección judicial efectiva. Mi representado ha escogido a un abogado de su confianza para que lo represente no solamente durante la fase de investigación, sino que ciertamente en la parte más importante del juicio, que es en la preparación y en el juicio propiamente tal. Así las cosas, evidentemente no es aplicable la norma que se ha invocado. Cada uno de los querellantes representa intereses distintos, tanto es así que incluso las calificaciones jurídicas son distintas, y en tal sentido solicitamos en consecuencia que sea rechazada de plano la solicitud de la defensa. Bien. Querellante, Ministerio del Interior. Muy amable, su señoría. Venimos a solicitar que efectivamente se rechace las solicitudes de las defensas ya planteadas por el señor Valdivieso, el señor Ávila y compañía, básicamente en los siguientes puntos. Queremos comenzar con la pregunta que su señoría le hizo a uno de los defensores. ¿Por qué es aplicable el artículo 52 del Código Procesal Penal en este caso? Y la respuesta es que no es aplicable. Solo es aplicable en la medida que no se, porque no lo respondió el defensor, solo es aplicable en la medida que no se oponga con las normas procesales respectivas. Y así nos dice el artículo 52. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿por qué no es aplicable? La respuesta se la damos de inmediato como Ministerio del Interior. Porque en realidad, aplicar el procurador común en esos términos es vulnerar todo lo que ha dicho justamente los querellantes anteriores, que es la individualización, la individualidad, las circunstancias especiales que cada querellante tiene. Se ha señalado lo siguiente. Quiero plantear justamente por el querellante que me precedió. El señor abogado sostiene que efectivamente ellos mismos, su representado pidió repudiarnos a nosotros como Ministerio Interior de ser parte de querellante. Por tanto, en realidad, claramente se produce una distinción de intereses en el cual profundizaremos luego a propósito del concepto acción. Intereses que efectivamente son incompatibles en términos de personalidad respecto a lo que significan justamente tanto por ahora lo que significa cada una de las querellas en su diferencia y en su dimensión. En segundo lugar, su señoría, coincidimos completamente con lo que dice el Consejo de Defensa del Estado, cuando señala justamente dónde está la acción. La acción se produce en la acusación. Y hoy día, si queremos asimilar acción a querella, tenemos dos problemas normativos. En primer lugar, porque el artículo 400 del Código Procesal Penal nos dice expresamente en el título segundo del libro cuarto el procedimiento por delito de acción privada. ¿Y qué se produce acá? Que la querella tiene el mismo efecto de acusación propiamente. Acá no tiene un efecto de acusación. Y si quisiera, y por tanto tenemos que ver justamente por qué cada querellante acusa, y ahí veremos justamente la acción que se determina por cada uno de los querellantes. Ahora, si queremos hacer una homologación, circunstancia discutible, en un proceso penal respecto al principio de legalidad y principio de norma de orden público, respecto de la querella de acción pública, como acción,
Entonces, con mayor razón nos dan razón, tenemos razón en que no podemos tener procurador común, porque son delitos tan disímiles los que hemos presentado que por tanto no podríamos tenerlos. Efectivamente, complejo asunto, que si respecto de queda el procurador común del señor del adolescente que acá lo representa el señor Saavedra Sea, claramente sería un tema complejo para cada uno de los querellantes, tal como lo ha planteado. Y en tercer punto, que quisiera también sostener, es que efectivamente se produce un tema muy complejo. El procurador común, si quisiera ser público o quisiera ser privado, que representa a todos, ¿qué sucedería si alguna de las personas que representan víctimas acá quisiera demandar civilmente? No es posible justamente un órgano público realizarlo. ¿O cómo podría justamente presentar pruebas distintas para cada uno de los tipos penales de los cuales se están imputando y acusando en un determinado lugar? Porque aquí se quiere pensar que cada uno de los querellantes nos vamos a adherir a la acusación fiscal, circunstancia que desde ya podemos decir que no es así. Y un cuarto punto, muy práctico, muy concreto, del cual es gran parte de la alegación del primer defensor del señor Valdivieso. Dice que es importante tener un procurador común para agilizar el proceso. Su señoría, no faltemos la inteligencia, porque en realidad usted tiene a través de la ley las facultades de conducción, ordenación, disciplina, y bueno, así como nos ha dado tiempo en este momento. Por tanto, en realidad, su señoría, tales alegaciones resultan ser más aparentes que efectivas y por tanto no podemos perder en esta fatamorgana jurídica de la que nos quiere mostrar. Por tanto, solicito a su señoría que se rechace ambas solicitudes por parte de la defensa. Bien. Habiendo podido argumentar los intervinientes involucrados en favor de sus pretensiones, el tribunal pasa a resolver la solicitud de las defensas de los abogados Cruz y los abogados Jara y Poblete, estos últimos actuando, habiendo sido el primero quien presentó el escrito y el segundo quien argumentó en esta audiencia. Se ha requerido al tribunal que, a falta de acuerdo entre los creyentes, se proceda a la designación de un procurador común, invocando lo dispuesto en el artículo 52 del Código Procesal Penal en relación con lo dispuesto en los artículos 12 y 19 del Código de Procedimiento Civil. Para resolver, esta sentenciadora tiene en primer lugar en consideración el tenor literal del artículo 52, contenido en el párrafo 8 del libro primero, que establece la supletoriedad de las normas comunes a todo procedimiento establecida en el Código de Procedimiento Civil, pero esta norma es clara y así lo han dicho algunos querellantes. Serán aplicables al procedimiento penal en cuanto no se opusieran a lo estatuido en este Código o leyes especiales las normas comunes a todo procedimiento contempladas en el libro 1 del Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, la petición de las defensas necesariamente debe ser rechazada por cuanto en el evento de aplicarse la norma requerida contenida en el Código de Procedimiento Civil involucraría o implicaría necesariamente entrar en contradicción con toda la normativa contenida en el Código Procesal Penal y más allá en tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Las garantías del debido proceso, las garantías de una tutela judicial efectiva, son garantías que existen respecto de todos los intervinientes en el proceso penal, no solamente respecto de los imputados por delitos, conforme ha sostenido una de las defensas. Designar un curador común para todos los querellantes implicaría necesariamente privarlos del ejercicio de las acciones que el Código Procesal Penal establece a su respecto. Implicaría, por ejemplo, que los organismos públicos que están obligados a actuar en razón de lo que indican las leyes orgánicas constitucionales o las normativas de los cuerpos legales aplicables que los rigen, a ejercer, por ejemplo, representados a través del abogado de algún particular o viceversa. El primer conflicto que se presentaría sería determinar quién debería actuar como procurador común de todos ellos. En el caso de ser una persona natural, podría actuar una persona natural en contravención a lo que disponen las normas que regulan a cada uno de los organismos públicos que intervienen en este procedimiento, o como ha dicho el último de los querellantes, podría, por ejemplo, un procurador común que sea un representante de alguna de las instituciones públicas representar legalmente los intereses de las víctimas particulares, por ejemplo, si quisieran estos últimos deducir alguna acción civil. Se presentan todas esas inconvenientes que, conforme se ha referido, contravienen toda la lógica y todo el espíritu de la legislación procesal penal vigente en Chile.
Y aún más o a mayor abundamiento, aun cuando pudiera sostener alguien que podrían ser aplicables las normas de los artículos 12 y 19 del Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que tampoco concurren los elementos establecidos en la última norma señalada, esto es lo del artículo 19, que establece como el requisito primero que sean 2 o más partes que entablen una demanda o gestión judicial. Entendemos que en ningún caso podría asimilarse la acusación particular a una demanda o gestión judicial como la de la naturaleza civil que contempla el artículo 19 del Código de Procedimiento Civil. Tampoco se trata aquí de haber deducido las mismas acciones, como lo ha indicado el abogado que representa al Consejo de Defensa del Estado. Aquí aún no se ejerce la acción penal por parte del Ministerio Público y, como ya se ha visto durante todo el debate en estas audiencias, claramente los intereses que tiene cada uno de los querellantes son disímiles. Ya existe desde el primer momento una calificación jurídica distinta atribuida por cada uno de los querellantes particulares, de modo que ni aún considerando que pudiera ser aplicable el artículo 52 del Código Procesal Penal, se estaría cumpliendo con los requisitos del artículo 12 y 19 del Código de Procedimiento Civil para que el tribunal proceda a instruirles que designen un procurador común o en su efecto sea el tribunal quien lo establezca. Por estas consideraciones entonces, teniendo presente lo señalado en la normativa invocada durante la dictación de esta resolución, se rechaza la petición de las defensas de los imputados Manuel Valdivieso, Raúl Ávila, Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda en cuanto a la designación de un procurador común. Pasamos a conocer la segunda petición del abogado Cruz, que dice relación con la suspensión temporal de las medidas cautelares que afectan a su representado. Señoría, Diga. Sí, el abogado de don Cristiano Nostroza solicita autorización para retirarse en razón de que los siguientes debates no son de interés de este interviniente, son peticiones en relación con salida del país y que la verdad es que no son atingentes a nuestros intereses. Sí, está autorizado. De hecho, a ver, vamos a hacer un receso de 3 minutos, para continuar únicamente con la solicitud del abogado Cruz, de manera que si hay abogados que estimen que no es necesaria su comparecencia, así como también después de este tema vamos a hacer otro breve receso y también para efecto de que se coordinen los funcionarios del tribunal para entrar a sala, pasaremos después a conocer la petición de cautela y garantías del abogado Alarcón, de modo que quienes estimen que no es necesaria su comparecencia en el resto de la audiencia pueden retirarse y el tribunal lo tiene en consideración. Dígame. Con antelación a todo el debate, la petición que tenía respecto del imputado Raúl Ávila, ¿eso se va a proceder, su señoría, a escucharme o derechamente? A ver, no estaba convocada la audiencia para eso. Yo le voy a dar la palabra primero a los demás intervinientes. No sé si el resto de los defensores tendrían oposición a que se conozca en esta audiencia la petición del señor Jara en cuanto a suspensión temporal de las medidas cautelares. Ya, no sé si alguien, Ministerio Público, querellantes, se oponen a que se abra el debate en esta audiencia sobre el punto que plantea el defensor Jara, que es suspensión temporal de las cautelares que afectan al señor Ávila y que ha adelantado ya que es para fecha próxima. Sí. Ya. En ese sentido, solicitamos que primero se justifique por qué no se planteó con anterioridad. Porque para haber pedido que se habilitara la audiencia. Que se habilitara la audiencia, porque obviamente es una situación para la que no estamos preparados y que nos sorprende. Creemos que solo podría discutirse en caso de que existiera una razón que digamos, justa para que él haya conocido esto solo o en horas de la mañana y no haya podido... ¿Los querellantes adhieren a eso que está pidiendo el señor Jara? Señoría, lo único que diré es que esto no es una modificación de medida cautelar, sino que es una suspensión temporal. Y ha sido tónica de este tribunal que las suspensiones temporales de medida cautelar por razones de tramitación de cédula de identidad o de algunos trámites han sido resueltas de plano por el tribunal, ni siquiera escuchando a los demás intervinientes. Y como había audiencia, hoy día este interviniente, aprovechando la instancia y la proximidad de los trámites que tienen que hacer mi representado, que son trámites personalísimos que tienen que hacer en Carabineros de Chile por una situación respecto de la casa de habitación que utiliza, que si no lo soluciona va a quedar en la calle, es por eso lo que estoy haciendo. Ahora, si esas circunstancias no son tomadas en cuenta por los demás intervinientes y tampoco son tomadas en cuenta por el tribunal, bueno, tendré que pedirlo por escrito. Ya.
¿Quiere alguien más? Magistrado, si me lo permite, no es relacionado con lo que acaba de señalar el colega, sino que en atención a la cautela y garantía que promovió esta defensa y que usted acaba de anunciar que va a ser uno de los temas a tratar después del receso, quiero señalar desde ya que en atención básicamente a que recién el día de hoy se nos ha comunicado a todos el cierre de la investigación y que en el fondo la fundamentación de la cautela deducida por esta parte es precisamente la solicitud y la autorización a realizar diligencias, en atención a ello, ya que a contar de hoy y encontrándome dentro de plazo en los términos del artículo 257, voy a deducir oportunamente los escritos y solicitudes de reapertura de la investigación en los términos del artículo 257 y en ese entendido, su señoría, me voy a desistir de la cautela garantía. Ya, entonces, antes del receso y para aclarar y circunscribir el debate. Es efectivo lo que dice el defensor Jara en que por lo menos esto no es un debate sobre modificación de la medida cautelar, sino que únicamente la suspensión para que se autorice de la salida, entendí, desde el domicilio donde cumple la reclusión para algún trámite en particular. De manera que, entendiendo que con ello no se afecta el derecho a la bilateralidad de la audiencia, sino que al contrario se le permite a todo expresar lo pertinente en relación con aquello, se va a dar lugar a la solicitud del señor Jara, así que a continuación de la petición de suspensión de el abogado Cruz se va a conocer también los fundamentos del señor Jara. Y en cuanto a lo que indica el abogado Chamorro, igualmente eso había planteado como cautela de garantías, pero efectivamente en el escrito ya había adelantado que era por una negativa del Ministerio Público a solicitud de diligencia. En ese contexto, la Fiscalía el día de ayer nos presentó el escrito comunicando el cierre de la investigación y por lo tanto lo podrá estudiar en mayor detalle, analizar y así también todos los defensores y también los querellantes para ver si van a ejercer los derechos del artículo 157 para efectos de si van a solicitar al juez la reapertura del procedimiento para realización de diligencia. ¿Sí? Así que la tengo por desistida entonces de la cautela de garantía. Y en ese sentido, si me autoriza, dado el hecho que los temas a tratar no son atingentes a la defensa, que de quién habla, autorización para retirarme de la... Sí, también está autorizada. Muchísimas gracias. Ya, Sí. dígame. Yo tengo- Ministerio Público. Pero le voy a dar la palabra primero a... Bueno, si usted quiere. Ya. Sí, señoría. Lo que ocurre es que, como ha sido anunciado por la defensa del señor Alarcón, que efectivamente va a solicitar la reapertura de la investigación, teniendo presente aquella información, yo lo que solicitaría es que, en razón de que ya lo ha anunciado, parece poco oficioso, teniendo previsto que este es un proceso oral, que se haga por vía escrito y que eso genere del tribunal la petición eventualmente de fijar otra audiencia y por lo tanto esgrima en esta audiencia los argumentos para efectos de ver cuáles son las razones de la solicitud de la reapertura y tengamos todos los intervinientes la posibilidad de, ante su señoría, dar nuestras argumentaciones y así se adopte una resolución, de manera tal de poder generar el devenir del proceso conforme a aquello sin retrasar desde nuestra perspectiva inoficiosamente la prosecución del mismo. Lo que pasa es que en el escrito que ya está subido en la causa se indica cuáles son los fundamentos, y eso provocaríamos más dilación si conociéramos hoy día la petición de ella, porque eventualmente si revisa la carpeta y hay otra diligencia que no se hubiera hecho presente en el escrito, podría ya requerirlo y perdería la oportunidad. Claro. Recordemos que la norma también nos indica que en el evento que sea necesario el tribunal debe fijar un plazo y ese plazo es ampliable una sola vez, entonces lo que podríamos hacer es que por economía procesal yo fije una audiencia lo fije y lo notifique hoy día a todos, digamos. Pero en cuanto a la cautela de garantías ha sido clara y me ha dicho que se desiste de su petición el día de hoy y también la norma es clara, tiene el plazo de 10 días desde que se le comunica el cierre para ejercer el derecho que está en la norma, entonces yo no podría obligarla a ella hoy día a decirme cuáles son las diligencias que le pidió a la Fiscalía, cuáles se le negaron y del mismo modo, porque aquello me implicaría generar doble audiencia, porque después los otros defensores, incluso otros querellantes, podrían decirme que la Fiscalía no le dio lugar a alguna petición de diligencia, ¿ya? Así es que eso es lo concreto. Dígame. Bueno, mi petición iba en el mismo sentido ¿Ya? que lo sostiene la Defensoría de la Niñez, pero conforme a lo resuelto, y para no dilatar más, voy a solicitar que se fije una audiencia para discutir la reapertura y dentro de breve plazo, porque si no, se va a producir el efecto en que se va a presentar la acusación porque empiezan a correr junto con el plazo para pedir la reapertura, el plazo para deducir la acusación. Tiene muy claro el tribunal, señor Perfecto, fiscal. entonces Así que vamos a ver la solicitamos que se agenda fije. y a la vuelta del receso, Perfecto. entonces ordenamos, pero ya como se adelantó entonces, Por las eso. defensas que se han desistido de su solicitud y las defensas que no tienen nada que aportar o que en relación con las peticiones de los otros defensores, quedan liberados y pueden retirarse. ¿Ya? Bien, 3 minutos y volvemos a la... Su
¿Sentado nomás? ¿Quién más? ¿Nadie más? Ya. Tome el micrófono. Sí, ya, sí. Cuidado. Gracias, padre. ¿Ya? Bien, reanudamos entonces la audiencia. Se le da la palabra al abogado Cruz para plantear su solicitud. Bien, gracias, magistrado. Bien, efectivamente, esta defensa, con arreglo a lo previsto por el artículo 156 del Código Procesal Penal, y tal como lo indica la norma, ha solicitado la suspensión temporal de la medida cautelar personal que afecta a mi cliente, don Manuel Valdivieso. Y es una suspensión temporal que pido que sea resuelta por usted, oyendo al fiscal y previa citación de los demás intervinientes que han participado en la audiencia en que se decretaron. Señoría, hago presente que mi cliente, y también así se los hice llegar a los querellantes y al señor fiscal, mi cliente el día 19 de septiembre del año 2018, es decir, ya casi 2 meses con anticipación a la ocurrencia de los hechos de autos, compró un paquete familiar de un viaje desde Santiago a Punta Cana con objeto de celebrar su aniversario de matrimonio y el cumpleaños de una de sus hijas. La compra se hizo en LATAM el día 19 de septiembre del año 2018, tengo los comprobantes acá, y también luego se compró también el programa de alojamiento en el hotel Iberostar, y tengo los pasaportes que dan cuenta de que están al día y su certificado de matrimonio. Hago presente, señoría, que en los términos que señala el artículo 156, lo que se solicita es que se decrete la suspensión temporal de esta medida cautelar personal que afecta a mi cliente, y en tal caso, en caso de accederse, señoría, pido que usted admita las cauciones previstas en el artículo 156. Hago presente, señoría, que tengo un informe socioeconómico completo que da cuenta del arraigo que vincula a mi cliente con la comunidad a la cual él pertenece, los certificados de alumno regular de sus 2 hijas que dan cuenta de que están inscritas Montserrat en 4º año de enseñanza básica en el Colegio Pumahue de Temuco, y además de su hija Dominga está en 1er año de enseñanza básica de Temuco. Tengo también otros antecedentes que dan cuenta de su arraigo que lo vincula con la comunidad. Hago presente además, señoría, que durante todo el desarrollo de este proceso ha venido cumpliendo cabalmente con las medidas cautelares impuestas. Es así entonces que estimamos que el plazo del viaje, señoría, es del día 24 de mayo hasta el día 1 de junio del año 2019. Y como bien dije al inicio, es un viaje familiar y que estaba programado con anticipación. Algo presente, señoría, que mi cliente también lo compró y lo pagó, por supuesto, con 2 meses de anticipación a la ocurrencia de los hechos. Estimamos que en los términos que yo indiqué, suspendiendo por estos 7 días que yo señalé, no se ponen en peligro los objetivos que se han tenido en vista al imponer las medidas cautelares de autos. Estimamos que en esos términos, entonces, es perfectamente posible que usted admita una caución prevista en el artículo 146, desde la cual desde ya ofrezco una caución consistente en una consignación de una suma de dinero que fije su señoría prudencialmente. Tengo los certificados y las compras, y los voy a dejar efectos videntes, señoría, para que los revise. Ya, y él formalizado el 25 de enero de 2019, y desde esa fecha con cautelares firma quincenal y arraigo nacional, y previsión de comunicarse con el resto del mundo. Sí, magistrado. ¿Están aquí los antecedentes? Ya. ¿Esto se acompañó adjunto al escrito suyo o no está en la causa? Se los envié, sí, a todos los querellantes que están presentes, señoría. Ya, ¿conocen la documentación entonces los querellantes? Le voy a dar traslado en primer término al Ministerio Público. Su señoría, conocemos la documentación que se acompañó y de la que se hizo referencia. En este caso vamos a solicitar que se caucione conforme al artículo 146 la comparecencia del imputado para que se suspendan las medidas cautelares. ¿Propone algún monto el Ministerio Público? Solo consulto. Vamos a solicitar, tiene que ser de todas maneras una caución que implique una cantidad... 1 millón de pesos. Propone la defensa. Solicitamos que se fijen 2 millones de pesos. Ya. Querellantes.
Magistrado por el Instituto de Derecho. Pero vamos a ir en el mismo orden que hemos intervenido. Perdón. Sí, Defensoría de la Niñez. Vamos para seguir por efecto de orden. Gracias, su señoría. Nosotros vamos a solicitar al tribunal también que de acceder a la petición formulada y más allá de haber hecho esta adquisición de manera previa al hecho de los delitos, teniendo en consideración las circunstancias que motivaron la fijación de medidas cautelares respecto del imputado Valdivieso, se caucione efectivamente la eventual autorización de la suspensión de esta medida cautelar y solicitamos que el monto que se fije para estos efectos no sea inferior a los 2 millones de pesos planteados por el Ministerio Público. Ya, Instituto de Derechos Humanos, ahora sí. Sí, magistrado, estaremos a lo que resuelva su señoría en relación a la concesión o no de la solicitud, pero adhiriéndonos a la caución que ha referido el Ministerio Público. Consejo de Defensa del Estado. Encontramos que la petición se encuentra suficientemente fundada por el colega defensor. No obstante, por criterio a nivel nacional, el Consejo nunca pide que se fije en un monto no inferior a los 5 millones de pesos. No obstante, estamos a lo que vuestra señoría obviamente resuelva sobre este punto en particular. Por la familia Catrillanca. Señoría, esta defensa viene en oponerse por una cuestión de principio básico con respecto a nuestra participación en el procedimiento que nos aqueja. Reconocemos que el imputado tiene una cautelar de baja intensidad, han sido acompañados los documentos previamente también a esta querellante, por lo tanto, en subsidio de esta oposición, solicitamos que se fije la caución requerida por el Ministerio Público en la cantidad de 2 millones de pesos para asegurar la comparecencia de vuelta del imputado. Ya, por la familia del menor. Sí, esta parte querellante, su señoría, se va a oponer también a la solicitud. Entendemos que no se trata de un viaje de urgencia, sino un viaje de placer. Consideramos que no es necesario realizarlo a efecto de este procedimiento, teniendo en consideración además que se trata de un imputado que no ha prestado colaboración en ningún caso. De hecho, él justamente ha sostenido la tesis de que existió un enfrentamiento y que el comunero Camilo Catrillanca y mi representado habrían sido víctimas solamente de haberse cruzado una línea de fuego, lo que ha llegado a descartar con la investigación. En relación a esos antecedentes, nos oponemos y un subsidio. En el caso de que se permita la suspensión, la caución también en los términos que ya han señalado los querellantes que me han precedido, una caución no inferior a los 2 millones de pesos. Ministerio del Interior. Su señoría, entendiendo que efectivamente se encuentra fundada la solicitud de la defensa, nosotros entendemos que efectivamente hay un viaje de placer, que en realidad tiene un monto, que no son bajos. Por tanto, en realidad debemos entender que la caución que se puede estar no podría ser menor justamente que lo que haya costado este viaje. Por tanto, nosotros solicitamos que en realidad sea mayor al monto que corresponde, y en esos términos 5 millones de pesos debiese ser el mínimo de la caución respectiva. Bien. Bien. Resolviendo la solicitud de la defensa del imputado Valdivieso, señor defensor Gonzalo Cruz, se tiene en consideración y se tiene a la vista la documentación incorporada por la defensa, que da cuenta en primer término de la situación de arraigo familiar con el domicilio que registra el grupo familiar en la comuna de Temuco. Así se verifica que sus hijas menores de edad son alumnos regulares de establecimiento educacional de dicha comuna. Se ha incorporado también la documentación que da cuenta de haberse adquirido los tickets aéreos y los tickets de estadía en el extranjero con una fecha anterior a aquella en que fue formalizado el imputado y decretadas las medidas cautelares. Si bien se ha indicado derechamente que son viajes de vacaciones o de placer, la norma del artículo 156 no distingue cuál es la finalidad de la salida del país de la persona que está sujeta a medidas cautelares. En ese contexto, el requisito que establece la norma es únicamente que si el juez estimare que la salida o la suspensión temporal de las medidas cautelares no pone en peligro los objetivos que estuvieron en vista al imponerlas. En ese contexto, entonces, teniendo presente la naturaleza de medidas cautelares de menor intensidad que se han decretado respecto del imputado, habiendo justificado debidamente que este viaje había sido programado con anterioridad a que se formalizara la investigación en su contra y se decretaran a su respecto las medidas cautelares como el arraigo nacional, y habiéndose propuesto también por la defensa una caución para efectos de garantizar su retorno, su comparecencia y la
reanudación de las medidas cautelares decretadas, se hará lugar a su solicitud por tener fundamento para ello, por estimar que la salida, a cambio de la caución que se ofrece, permite garantías o da garantía suficiente de su comparecencia en los actos del procedimiento. En cuanto al monto de la caución, se fija prudencialmente en el monto de 2 millones de pesos, considerando para ello la capacidad económica del imputado, de la que da cuenta los valores o precios pagados por pasajes y tickets de viaje y también de hospedaje en el extranjero. Deberá ser consignada entonces la cuenta del tribunal y se decreta la suspensión de las medidas cautelares por el plazo requerido. 24 de mayo es el día que viajas. Sí, puede ser el día previo para evitar... Sería del 23 de mayo hasta el 2 de junio. Hasta el 2 de junio, sí. Ya. Bien, se le devuelven entonces los documentos. Señor Jara, o no sé quién de los dos va a exponer. Ya, tiene la palabra. Gracias, señoría. Complementando la resolución, ¿sí? Pido que se despache para usted. Oficio, sí, oficio de la Policía de Investigación de la Sección de Extranjería. Sí. Es una petición que tengo que analizar respecto del imputado Raúl Ávila Morales. Él está sujeto a medida cautelar de arresto domiciliario total, arraigo y prohibición de comunicarse con otros imputados. La solicitud solo va obviamente, a la que le imposibilita y le acuarta su libertad ambulatoria, que es dentro del país, que es la de arresto total. Ellos fundamentan su señoría normativamente en virtud del artículo 156 del Código Procesal Penal, que ya es por todos conocido, y en razón fáctica de que él tiene que sacar una nueva cédula de identidad porque la de él se encuentra vencida, tiene que dar un mandato a su señora para generar ciertos, que ella pueda percibir ciertos pagos de actividades económicas, mandato que no se encuentra vigente y que le imposibilita hacer esas gestiones por el imputado. Además, su señoría tiene que viajar a la ciudad de Santiago para revisar dos temas. Un tema previsional en la DIPRECA y además ver la situación de su casa, que él está viviendo en una casa fiscal y que al parecer por la calidad y por la situación administrativa de los representados se la estarían solicitando de modo urgente. Estas son las razones, señoría, que fundamentan la petición y solo serían 3 días, el día 13, el día 14 y el día 15 de mayo próximo. ¿Ministerio Público? Señoría, el Ministerio Público se opone a la petición planteada por la defensa, en primer lugar, porque solo se han enumerado detalladamente 2 trámites que no requieren de 3 días para poder llevarse a cabo. La obtención de una nueva cédula de identidad puede perfectamente programarse con anticipación a través de la página web del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien le otorga un día y hora para realizar este trámite y no demora más de 30 minutos la realización de esa misma acción. Lo mismo el otorgamiento de un poder, un mandato, puede realizarse perfectamente desde el mismo domicilio del imputado. Puede concurrir un notario hasta su domicilio, una persona que está sujeta a una medida cautelar y por lo tanto puede requerir ese servicio, lo prestan varias notarías de nuestro país y no requiere que él abandone entonces o incumpla de esa manera la medida cautelar. Respecto de la petición de trasladarse a la ciudad de Santiago, la verdad es que no se ha precisado en qué consisten esos trámites, qué es lo que va a hacer, cuánto tiempo se va a demorar. Simplemente aquí hay una estimación que realiza la defensa de que esto se va a demorar 3 días. Creemos que el traslado incluso a otra ciudad para realizar este tipo de trámites que no se han precisado. No se ha acompañado tampoco ninguna documentación que acredite que esto es efectivo. No voy a desconfiar de lo que sostiene mi contradictor en este momento, pero requerimos de cierta seguridad también en la toma de decisiones, lo que no se ha acompañado en este momento, y en razón de ello consideramos que la petición se encuentra infundada y nos oponemos entonces a que se suspenda la medida cautelar. Defensoría de los Derechos de la Niña. Gracias, señoría. En el mismo sentido que el Ministerio Público y teniendo en consideración las circunstancias de participación y los hechos por los cuales se les ha formalizado cargos al imputado Ávila, también nos oponemos a la concesión de la petición que ha realizado la defensa, particularmente por los argumentos ya planteados por el fiscal Garrido y no extenderme en ello, y sobre todo por la falta de fundamentación existente en relación a la justificación real de la necesidad de que el señor Ávila tenga que salir de la ciudad donde se encuentra hoy día cumpliendo la causa
cautelar y que sea ese una circunstancia imperiosa para poder concretar la ejecución de los trámites respecto de los cuales no desarrolla mayor argumentación, sino que los explica de manera genérica. Por lo tanto, solicitamos que se rechace la petición de la defensa, al menos sin la existencia de la justificación suficiente. Instituto de Derechos Humanos. Sí, magistrado, esperábamos, la verdad, conocer mayores antecedentes de aquellos que nos insinuaron en aquellas alocuciones previas a la realización de esta audiencia. En ese sentido, adherimos a lo que ya se ha planteado precedentemente. ¿Consejo de defensa? Gracias, señoría. Señoría, nos adherimos igualmente a lo solicitado por el colega fiscal. Sin embargo, vamos a hacer una petición subsidiaria. Como se ha señalado precisamente dos circunstancias o dos diligencias que ya fueron expuestas por el colega Garrido, de acceder a la petición, vuestra señoría, solicitaríamos que esta sea simplemente por un solo día y que se establezca con precisión que no se autoriza a salir, en definitiva, de la jurisdicción del tribunal o del lugar en donde actualmente se encuentra cumpliendo la medida cautelar, esto es Temuco o la 9ª región de la Araucanía. Eso es todo, señoría. No, esta parte se opone, señoría, por las razones antes indicadas, pero fundamentalmente por la falta de fundamentación concreta que acompañe la petición hecha por nuestro contradictor y por la diferencia radical que existe entre la calidad de imputado y por la grado de participación que tiene la formalización del señor Ávila. Sí, en los mismos términos, su señoría se va a oponer esta parte querellante, a diferencia de lo que ocurrió con el caso anterior. El colega, a mí al menos personalmente, me llamó, me envió los documentos. En este caso, solo han sido las palabras del colega. Y de modo general, las diligencias que han solicitado que se realicen, tal como señaló el señor fiscal, pueden incluso realizarse alguna de ellas en su propio domicilio. Y por lo demás, no se requiere un día completo para realizar dichos trámites. No entendemos por qué no solicita la suspensión, por ejemplo, durante horario de oficina, que serían los trámites que se ha esbozado. Y siendo así, no existiendo un fundamento plausible, solicitamos se rechace de plano la solicitud. Señoría, también nos oponemos directamente basado en dos puntos fundamentales. En primer lugar, si bien es una suspensión de una medida cautelar, tanto la suspensión debe estar fundada como la modificación de una medida cautelar, cambiar las circunstancias por las cuales se dio un lugar. Estando en el primer elemento, suspensión de medida cautelar, no se nos ha señalado ningún argumento en términos de lo que podamos ver y cerciorar respecto justamente y que den cuenta de la seriedad y de las circunstancias específicas de lo cual se ha planteado. Por tanto, no habiéndose establecido ningún documento y en los mismos términos que la discusión anterior, donde el abogado señor Cruz sí presentó todos los documentos, solicitamos que en realidad no se dé lugar a la suspensión respectiva. Bien, resolviendo la solicitud de la defensa del imputado Ávila para que se suspenda la medida cautelar que lo afecta, esto es la de arresto total. Habiéndose opuesto los persecutores, Ministerio Público y también los querellantes, únicamente teniendo en consideración que el día de hoy se cuenta solo con los dichos del abogado defensor, pero desprovisto algún sustento que dé cuenta de el número de días que requiere para hacer sus trámites o alguna documentación que diga relación, por ejemplo, con la necesidad de tener que realizar el tercero de los trámites indicados en la Comuna de Santiago. Por falta de antecedentes suficientes para resolver, el día de hoy se provee que no ha lugar sin perjuicio de la posterior renovación de la solicitud, argumentando o invocando o acompañando la documentación suficiente para aquello. Y adelantando que el tribunal podrá proveerlo por despacho sin necesidad de fijar audiencia también. Ya, lo que nos queda es como se comunicó el cierre de la investigación con esta fecha por la Fiscalía y existiendo plazo legal tanto para el Ministerio Público para deducir su acusación como para los demás intervinientes que deberán resolver si van a requerir al tribunal la reapertura de la investigación. Lo cierto es que, habiendo analizado el punto y no pudiendo fijar el tribunal hoy día a priori una audiencia sin saber si en definitiva, pese a que lo habrían adelantado algunos, pero sin tener la certeza de que se va a ejercer aquel derecho, simplemente se les comunica que cada interviniente debe ejercer los derechos en el plazo que establece la ley, el persecutor igualmente debe cumplir sus obligaciones en el mismo plazo que establece la ley, haciendo las solicitudes pertinentes al tribunal que se proveerán debidamente. Sí les adelanto que la audiencia que se fije va a ser para día viernes, como se ha venido haciendo habitualmente, y serán viernes cercanos, digamos, a la fecha en que se dicte la resolución. ¿Hay alguna otra solicitud? No, señoría. No, ya. Fin de la audiencia. Muchas gracias. De hecho,
respecto al MPC